Agosto es el mes del corazón y por eso lo vamos a escuchar. ¿Qué significa? ¿Que tengo que ir a consultar solo si tengo un síntoma o debo ir antes? Bienvenidos a una nueva consulta abierta de Clínica Alemana Osorno. El día de hoy tenemos a la doctora Denise de Barmacher. Bienvenida, doctora, ¿cómo está usted? Bien, muchas gracias. Quiero preguntarle, ¿qué debemos escuchar de nuestro corazón? Efectivamente, ¿qué síntomas son importantes? O sea, yo creo que para comenzar quisiera hablar que es la importancia de tener este mes del corazón. Agosto ha sido así durante varios años. Es importante para poder llamar a la conciencia de la prevención en las enfermedades cardiovasculares. Entonces, yo creo que primero que nada, importante es saber que hay muchas enfermedades cardiovasculares que no dan síntomas en sus inicios y por eso es el llamado a consultar antes de que aparezcan los síntomas. Ok, entonces lo primero es que tenemos que consultar en qué momento, desde qué edad o todos los años tenemos que hacernos un chequeo completo. La recomendación en general para la población adulta, que nosotros llamamos adultos de los 15 años en la parte médica en adelante, es que se haga un control anual de la presión arterial, que eso lo pueden hacer en cualquier centro de salud, pero como control con cardiólogo es recomendable desde los 40 años, tanto para hombres como para mujeres. Incluso puede ser un poco antes si es que hay antecedentes familiares o algunos factores de riesgo. ¿Qué significa hacerse ese control desde los 40? O sea, porque ya me tomo la presión, pero ¿tengo que hacerme un examen especial después de los 40? O sea, es que más que un examen especial es consultar a un especialista, porque hay varios exámenes cardiológicos y depende de cada paciente, son los exámenes que uno va a ir pidiendo, porque depende, como te decía, de los antecedentes familiares y de los factores de riesgo de cada persona en forma individual. O sea, ¿tengo que ir sí o sí a un cardiólogo entonces? ¿A eso se refiere con un especialista? Sí. Ya, perfecto. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que en general me hacen más propensos a tener un problema cardíaco? Hay factores de riesgo que son no modificables, como la edad, ya desde los 40 años aumenta el riesgo cardiovascular, el sexo en los hombres también es más prevalente la enfermedad cardiovascular y los antecedentes familiares. Estos antecedentes, como dicen, son no modificables, uno los trae y van ocurriendo durante la vida. Pero hay muchos factores que sí son modificables y esos son los que hay que apuntar a prevenirlos y evitarlos, como son el tabaquismo conocido, la hipertensión, la cifra de presión arterial elevada, la diabetes, el colesterol alto, el sedentarismo, muy importante, el estrés crónico también, que es un factor que se olvida a veces un poco, es muy importante el estrés crónico en la aparición de enfermedades cardiovasculares, el mal dormir también, la higiene de sueño también es muy importante y el consumo excesivo de alcohol. Todos esos factores aumentan el riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Ya, entonces tenemos que estar súper atentos que si tenemos esos problemas, o sea, ya sea tabaquismo, alcoholismo, por ejemplo, somos más propensos a tener enfermedades cardiovasculares. Así es. También si dormimos muy mal o estamos sometidos a un alto estrés. Así es. Perfecto. Entonces ahí voy al médico, le comento todo mi historial, tanto familiar como de hábitos de vida. ¿Y qué hace después? ¿Qué hacemos con todo eso? ¿Qué hacen ustedes los doctores? ¿Nos mandan a hacer exámenes ahí sí o todavía no? Depende. O sea, completamos la historia en el fondo de si es que existen síntomas. Hay veces que incluso las personas pueden tener síntomas y no los reconocen como tales. Entonces, también en el fondo nosotros tomamos la historia de antecedentes personales y familiares, los síntomas que pueden haber o no, a veces no reconocidos, como te digo, por los propios pacientes. Hacemos un examen físico, que tomamos la presión, examinamos al paciente y ahí, según todos esos elementos, definimos qué exámenes necesitamos pedir. Siempre el paciente, después de una consulta de prevención cardiológica, va a salir con algunos exámenes a tomar. O sea, es imposible que uno le diga solamente por la historia y por el examen físico que no tiene nada y que su corazón está bien. Porque es necesario tomar exámenes para poder dar esta respuesta, en el fondo, que es lo que la gente quiere saber cuando va a un cardiólogo. ¿Qué síntomas? Usted señala que hay síntomas que no son reconocidos generalmente como tales, como problemas cardíacos. ¿Cuáles nos podría comentar? Los síntomas más habituales de enfermedades cardíacas son el clásico dolor al pecho, de repente palpitaciones también, pero hay algunos síntomas que no son tan clásicos y que también pueden estar manifestando enfermedades cardíacas, como por ejemplo falta de aire, de repente mareos, desmayos ya en forma más extrema, algunos dolores irradiados hacia el cuello o hacia la mandíbula. A veces pacientes llegan a controlar al dentista porque están con dolores como crónicos de muelas de mandíbula. Y son problemas cardiológicos. Wow. Entonces, también son síntomas que nosotros vamos preguntando durante la consulta y que, como digo, son más atípicos. ¿Y se presentan los mismos síntomas en hombres y en mujeres o hay diferencias? Hay diferencias.
pueden también presentar las mujeres síntomas parecidos a los hombres, pero muchas veces los síntomas que manifiestan las mujeres no son los clásicos, principalmente relacionados al infarto, a la enfermedad coronaria. O sea, el que te dice ¿ya? que te duele el brazo. Claro, eso es más que nada en los hombres es más el típico dolor al pecho opresivo. En las mujeres a veces no tienen ese dolor tan típico, a veces son dolores más irradiados hacia el cuello, hacia la mandíbula, a veces pueden ser dolores más en epigastrio, como en la boca del estómago. Eso había escuchado, que efectivamente como un tema gástrico también de repente tiene relación. Eso puede ser también un síntoma de infarto, sobre todo más estos síntomas, como digo, atípicos más en las mujeres, en brazo dormido, a veces sensación como de parestesia, nosotros llamamos como hormigueos en el brazo, no solamente dolor, sino que hormigueos en el brazo, cansancio, o incluso en las mujeres a veces dolor de espalda, también. Dolores como entre las escápulas, también puede ser manifestaciones de infarto. ¿Y en ese sentido debo ir a urgencias si tengo todo esto o pedir una hora y esperar un poco? O sea, si alguien está con un dolor o una manifestación de este tipo que se hace brusca, dura más de 15, 20 minutos y se asocia con falta de aire, con mareos, la persona tiene que acudir rápidamente a la urgencia porque en ese momento cada minuto cuenta, ¿no? Porque se podría estar manifestando un infarto. Pero si la persona tiene estos síntomas que no son de tan gran intensidad y van apareciendo durante el último tiempo, ahí hay que acudir a un control con cardiólogo para poder determinar si realmente es necesario hacer un estudio más acucioso y determinar si se relaciona con la enfermedad cardíaca o no. Vamos ahora a esos famosos exámenes que tenemos que ir que nos mandan a hacer cuando vamos al cardiólogo. Tenemos el electrocardiograma, el ecocardiograma, el Holter, test de esfuerzo. ¿Para qué sirve cada uno? Cuéntanos. A grosso modo. Bueno, cada uno de estos exámenes sirven para ver obviamente cosas distintas. El electrocardiograma es el examen más antiguo y más conocido por toda la gente, que sirve para ver la actividad eléctrica del corazón. Podemos ver un infarto en el electrocardiograma, como también podemos ver isquemia, que es como lo que ocurre antes del infarto, arritmia, ya diferente, y también incluso alteraciones de estructuras del corazón asociadas a hipertensión. Ya son diferentes cosas que nosotros vemos en el electrocardiograma. El otro es un ecocardiograma. El ecocardiograma es una ecografía, ¿ya? De ultrasonido, un examen como el que más conocido como el que le hacen a las embarazadas, pero este es un examen que mira con ultrasonido el corazón en movimiento y nos sirve para definir cómo está la estructura muscular del corazón, cómo están las válvulas y cómo ocurren los flujos dentro del corazón. ¿Ya? Es un examen de imágenes que sirve para conocer la estructura principalmente y funcionamiento del corazón en la forma más macro. Después está el Holter, me dijiste. Hay dos tipos de Holter. Está el Holter de ritmo y el Holter de presión. Son monitoreos de 24 horas en que se controla el ritmo, en el caso del Holter de ritmo, que sirve principalmente para ver arritmias o arritmias rápidas o arritmias lentas o pausas. Y el Holter de presión es para monitorear la presión en 24 horas porque a veces las personas pueden decir que tienen presiones normales porque se la toman y está normal, pero ocurre sobre todo en algunas personas quizás con sobrepeso o obesidad que tienen mal dormir, que hacen apneas nocturnas, por ejemplo, que son roncadores, que pueden tener alzas de presión nocturnas que no se pesquisan porque cuando van en el día a tomarse la presión están con la presión normal, y esas presiones hipertensión nocturna asociada, por ejemplo, a las apneas del sueño, aumentan también el riesgo cardiovascular. Entonces ahí la única manera de pesquisarla es con un Holter de presión. Que son 24 horas que está vigilando. Sí, y lo otro que me preguntaba por el test de esfuerzo. El test de esfuerzo es un examen que, como dice su nombre, es un test de ejercicio de esfuerzo. Lo hacemos en una cinta ergométrica de ejercicio, como una caminadora, que se va aumentando la velocidad y la pendiente para ponernos en ejercicio. De esa manera va aumentando la frecuencia cardíaca, se pone en esfuerzo el corazón, y vamos controlando trazados de electrocardiograma, del trazado eléctrico del corazón y la presión arterial durante el ejercicio. De esa manera vemos cómo responde el corazón ante el esfuerzo. Nos sirve para evaluar si es que hay riesgo de enfermedad coronaria y también cómo responde si hay arritmias también durante el ejercicio, que también es otra de los usos que le damos. Vamos viendo todos estos resultados que usted le entregan, pero ¿qué podemos hacer nosotros? Sabíamos que traemos una mochila que es la historia familiar, pero dentro de los consejos que usted le pudiera dar a las personas que nos están escuchando el día de hoy para cuidar su corazón, ¿qué les diría? Yo creo que lo principal es la prevención para la enfermedad cardiovascular. Y creo que igual las personas que también ya tienen antecedentes, que digan, pucha, yo ya estoy perdido, no, creo que nunca
nunca es ni tan temprano ni tan tarde para consultar a un cardiólogo. Entonces creo que eso es importante que las personas entiendan que es importante consultar antes de tener síntomas para hacerse un chequeo, vigilar siempre los factores de riesgo que van avanzando a veces en forma silenciosa, no solamente la presión arterial, el colesterol alto, la glicemia alta que puede llevar a diabetes, sino que también la enfermedad coronaria a veces ocurre en años y en forma silenciosa, y por eso vemos a veces gente joven que son deportistas y que de repente tienen un infarto grave que puede incluso terminar con sus vidas. Entonces es importante hacer prevención y chequeo cardiológico incluso antes de aparecer síntomas. Y en relación a eso, como la prevención misma, yo creo que es importante que la gente cuide su alimentación, cuide su sueño, cuide de hacer ejercicio habitualmente. La recomendación es hacer por lo menos 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico y fuerza mezclado, de no fumar, son todas las cosas de consumir alcohol lo menos posible. O sea, todos son factores que ya sabemos que son controlables y que disminuyen el riesgo cardiovascular. Aeróbico y fuerza, entonces 150 minutos a la semana. Mínimo. Un dato que debemos llevarnos todos para la casa. Entonces, bueno, quiero agradecerle por conversar con nosotros el día de hoy, doctora, y también a todos ustedes que se sumaron a un nuevo episodio de Consulta Abierta, el podcast de Clínica Alemana, comprometidos con una mejor salud. Nos vemos. Chao, chao.